Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, artista español, José Ramón Angulo. Hermano, es un gusto para mí tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, pues un placer, Teo, un placer estar aquí contigo, que podamos grabar este ratito juntos. Fantástico. Y hablar de arte, que es algo que nos compete, que nos gusta a los dos. Es un tema súper interesante también. Ahora vienes con una exposición aquí en Alicante. Cuéntanos un poquito qué Sí, hiciste para esta exposición. bueno, pues esta exposición en Alicante se inauguró el viernes 31 de mayo Ujú. y va a estar un mes en el centro, en el corazón de Alicante. Y es una galería que la lleva una chica venezolana, muy maja, que es amiga mía, se llama Laura León. Y la galería es Bearte. Y bueno, vamos a estar un mes aquí en Alicante porque yo digamos que voy moviendo mis galerías, mis exposiciones, perdón, Sí. por todo el territorio nacional Ujú. y cada 2 meses y medio, 3. Entonces, en este caso, ahora me toca Alicante y voy haciendo, pues, bueno, la siguiente creo que es en Toledo, después Ok. en otra ciudad y voy moviendo por toda España un poco para ver que la gente de diferentes ciudades puedan conocer mi pintura. Bueno, háblanos un poquito del concepto de esta exposición, porque es un concepto totalmente diferente, innovador. Me Mm. gustó mucho tu trabajo pictórico también, entonces como me gustaría como saber cuál fue todo el concepto que desarrollaste para esta exposición. Pues, a ver, esta exposición, digamos que se centra, su nombre es Origen. Origen. Sí, tienes como mi tercera evolución en el mundo artístico. Yo llevo pintando toda la vida, Ok. a nivel amateur, luego ya me profesionalicé, estuve en el taller del maestro Antonio Arnau y que ya falleció. Y a partir de ahí aprendí todas las técnicas un poco pues, de la base, carboncillo, pastel, óleo, fui Ujú. pasando por todas las técnicas. Y entonces, bueno, me dio un bagaje pictórico y cultural en el cual poder decir, vale, ahora, ¿qué es lo que me gusta desarrollar? Entonces comencé desarrollando unas texturas con una serie de áridos y piedras en las cuales los coloco en un lienzo, de esa forma consiguen tener un volumen y luego les aplico color. Ok. Sobre todo inspirado en la naturaleza, todo lo que tenga que ver con el mar, el campo. Yo digamos que nací en el campo y me he criado en el mar, entonces tengo las dos. Yo soy manchego de Quintanar de la Orden, que es un pueblo al lado del Toboso, del Ok. famoso Don Quijote de la Mancha, pues 3 kilómetros, mi casa. Ok. Entonces de ahí nací y ahí me crié. Y luego ya he vivido en Alicante bueno, porque hemos tenido aquí familia y demás. Y ya me he casado en Alicante, mis hijos viven aquí, entonces bueno, ya soy de adopción alicantino. Claro. Entonces, bueno, tenemos esa parte de mar, campo, montaña. Entonces, en esas primeras colecciones que hice, que se llamaban Materia, generé todos los contrastes para que tuviéramos ese color vivo. Después de esa colección fui llevándome la colección a Esencia, que es el segundo impasse en mi desarrollo como artista más profesional, digamos. Ok. En el cual trabajaba texturas, pero no trabajaba el color, digamos, a nivel copia de la naturaleza, sino que directamente ponía un color monocromático y de esa forma generaban diferentes luces y sombras y sobre todo trabajaba figuras geométricas con rastrillos y bueno, hacía unas formas interesantes que quería que fueran una armonía per se, no que tuvieran un contexto, digamos, colorista o de mezclas de diferentes colores. Entonces, a partir de ahí, me entró la idea en la cabeza de mezclar el diseño con mi arte y es en cuanto entramos en esta tercera colección, que es Origen. Ok. Aquí entra una línea de tinta negra, una tinta muy pura, mezclada con acrílico negro también, pero bueno, intento que tenga más fluidez, por eso necesito que tenga tinta también, para poder permitirme hacer una especie de caligrafía, se acerca un poco a la caligrafía árabe o japonesa, un poco con la parte más artística de la letra, y en ella voy metiendo mensajes ocultos. No es que, o sea, me gusta que ve mis obras pues participe de ellas, entonces se quede un rato mirando la obra Interprete. y interprete lo que, uy, pues mira, aquí he visto una E, una V, entonces voy Pues poniendo aquí tenemos un mensajes. ejemplo en esta Sí, obra. aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo. Esta es una obra, esta también, por ejemplo, lo que os digo de la línea negra, pues esta, por ejemplo, es una línea trabajada en acrílico en un verde, esmeralda, y después la línea negra es digamos que aglutina todo el plano. En este caso es una exposición que hice en Valencia, en el Hotel Westin Marriott de Valencia, que es un hotel bastante prestigioso de la ciudad.
Y bueno, ahí estuvimos en las Navidades pasadas de 2023 y realmente fue interesante porque fue la Maratón de Valencia, que a nivel mundial es bastante Sí, importante, es claro. casi, le llaman no sé, el séptimo mayor, o sea, digamos que hay 6 muy importantes, pues Valencia está casi entre Sí. las siguientes, y vino mucha gente de todo el mundo. Entonces, esta era la obra que estaba presidiendo un poco la exposición. Entonces, si podéis ver, es una vista de pájaro del circuito del recorrido de Valencia, por donde va corriendo la gente. Entonces, Espectacular. claro, yo también un poco para comentar, yo soy arquitecto de profesión y un Sí. poco artista de vocación. Entonces, Ok. también lo que comentaba a Teo es que todo este bagaje de arquitectura urbanística, pues a mí me ayuda para, en este caso, por ejemplo, el que conozca Valencia, pues bueno, tenemos la parte del cauce del Turia, del río, que es un jardín lineal, y luego tenemos el ensanche de Ruzafa. O sea, los diferentes barrios intento dibujarlos de esta forma un poco improvisada, porque también me gusta Sí. soltar la mano y acabar haciéndolo. Luego tengo obras mucho más pensadas, más diseñadas, con las líneas perfectas. Pero en este caso hay un mensaje que lo dejaremos desvelado para el final del podcast, Ok. a ver si la gente puede leer 3 palabritas que hay aquí y a ver Ok. si la gente Vamos a ver si lo... yo también puedo leerlo. Sí, ahora te... Pues, pero sientes que con esta línea, por decirte esta última Sí. exhibición, que siempre la última exposición que uno hace en muchos sentidos es lo que más lo representa a uno, Mm. porque fue el último trabajo que sientes que ahí ya has encontrado después de todo este camino tu identidad como artista. Creo que en parte sí, en parte sí. Realmente es probable que vaya fluctuando y de Ok. aquí a un Sí, tiempo sí, sí, esa sí. línea lleve su camino y vaya junto a mí y probablemente salgan cosas nuevas. Pero sí que es cierto que creo que es el elemento más diferenciador de mi arte hasta ahora. Es decir, Ok. yo tengo, desde que estudiaba con el maestro, yo tengo marinas, tengo pues lo que ya te comenté, tengo de todo, pues paisajes, bodegones, cuerpos humanos, anatomía. Entonces, todo ese tipo, hago también figuración de animales, como has visto por aquí algún cuadro Sí, sí, sí. o sea, que sé, digamos que la gracia es que yo vengo de haber De pintado toda esa escuela. realismo, y entonces luego ya puedo soltarme un poco. Entonces creo que es la última etapa a día de hoy que más me representa porque creo que es la más diferenciadora para darme a conocer al mundo, Ok. como ángulo, ¿vale? Que es estos ángulos que quiebran y giran y vuelven, ¿vale? Es un poco el concepto que yo creo que más me representa y realmente me gusta mucho también el diseño gráfico, me gusta mucho el dibujo básico de dibujar o sea, cartoons y un poco de todo. Entonces creo que esta línea negra me ayuda a ambos mundos mezclarlos en un motivo incluso muralista, que también he hecho algún mural, no Aquí sé en cuál es, Alicante, sí, aquí en que sí, ya Alicante. estuvimos hablando de... Tengo un mural en mi galería de arte, es una calle céntrica peatonal, y ahí tengo un mural en los cuales tengo una frase de Picasso, pero con estas líneas enigmáticas, entonces claro, la gente solo ve fondo blanco sobre, o sea, línea negra sobre fondo blanco, entonces claro, cuando ya empieza a intuir el arte es, uy, ¿Y qué frase es? Pues ahí, dímela. sí, bueno, te la digo, luego la gente lo mirará en las redes sociales. El arte es una mentira que cuenta la verdad. Ok, esa frase me encanta de Picasso y hay otra que me encanta que dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Trabajando. Sí, Y yo soy buenísimo. un convencido de eso, Total. porque hay personas que de pronto creen que la inspiración es algo como que llega solamente de un momento a otro y a No. veces, pues muchas veces pasa, pero yo digo que cuando tú estás trabajando, y Sí. lo hablo más que todo en la parte musical también, que es lo que manejo, yo estoy trabajando en en hacer Mm. música y es cuando llegan las ideas Sí, de las totalmente. canciones. Y yo no sé si te pasará a ti Sí, así con las obras. totalmente. De hecho, tengo varias formas, porque cuando tengo una exposición, yo sí que me intento planificar el año con exposiciones, con cosas que sé que seguro voy a exponer y otras que me dejo a la intuición para forzarme a trabajar en el arte y poder llegar a ellas. Es Ok, decir, si no tengo un horario, digamos, de planificación anual, pues digamos que quizás lo vas dejando y nunca te llegará esa inspiración trabajando. Entonces, de hecho, ayer por la noche, por ejemplo, dormí poco porque estaba bastante inspirado y estuve acabando unos bocetos de unas obras. Luego mi tío, tengo 2 tíos que son artistas, Mario Vela y Rafael Angulo, y bueno, estuve comentando con ellos un poco la jugada, estuvieron diciéndome, vas por aquí, busca a Paul Klee, métete un poquito de Kandinsky las primeras épocas en esto.
absorbe un poquitín de Mondrian, pero no mucho, solo lo primero. O sea que Fantástico. me gusta porque también investigas. Ahora es cuando más investigo porque es cuando más libre estoy, porque realmente la primera parte de mi carrera profesional casi todo eran encargos de gente. Entonces, claro, al hacer un Claro, encargo, pues no tienes la libertad, digamos, de poder crear. así es. Ahora me he lanzado a la piscina porque también tienes que pensarlo muy bien, porque ese salto a la piscina es, vale, ahora yo quiero hacer lo que a mí me representa para ir subiendo, digamos, mi caché. En ese Pero esa sentido, época ¿no? puede ser también compleja mientras la ves o te das cuenta si la gente se acepta o no Claro, acepta claro. Entonces eso es ese un poco, concepto. está teniendo aceptación, estoy contento, Eso es pero fantástico. sí que es cierto que es bastante, no diré dura ni difícil, es como, bueno, tienes esa duda que te Ujú. ayuda a seguir, pero que es como, ¿y qué pasará? Entonces te da esa chispita para, digamos, venga, pues vamos a darle con todo, a ver, ¿sabes? Claro. Pero es interesante y la verdad que es lo que tú dices, si no estás trabajando, la inspiración no te va a servir de nada. Bueno, yo vengo también representando un evento en el cual vas a participar, que es la Bienal Internacional de Arte de Armenia en el Quindío, en Colombia, que es mi país. Me gustaría de pronto saber un poquito sobre esa obra que vas a llevar para la Bienal. También, ¿qué tienes pensado para...? Pues como ya nos conocimos y estuvimos hablando un poco de ello, aún le sigo dando vueltas, ¿vale? No está cerrado en Esta, mi cabeza, es una de las ideas que rebota y está sí, ahí día a día. Sí, realmente me interesaría, yo tengo, bueno, conozco gente colombiana muy cercana y un poco conozco el país. No he estado personalmente, pero mi familia ha estado, mis padres, mis hermanos, y entonces, bueno, y muchos amigos. Y entonces realmente quiero un poco centrarme en la parte territorial del Quindío, del eje cafetero, ok, para focalizar algo, el arte un poco más para esa bienal. Sí que es cierto que probablemente lleve mensajes, necesitaría un poco de tiempo para valorar qué tipo de frase o lo que te he comentado antes, ok, que lleve mis obras para que la gente tenga sí. un respaldo, esa obra tengo respaldo en la Bienal. Entonces, bueno, estoy en ello. Sí que es cierto que me gustaría hacer algo con la línea de origen, esta línea negra, ¿no? Quizás con algo de color, que es lo que estoy ahora probando. De hecho, esta semana hablando con mis tíos y con gente que conozco, para meterle un poquito de dinamismo y demás, y creo que va a quedar algo chulo. Algo que me sorprendió de tus obras fue, pues cuando me mostraste una imagen y yo dije, pero ¿eso qué es? En una forma, y cuando la volteaste ves, ya dije Sí, totalmente, es un león, sí, una sí. jirafa. ¿Por qué ese concepto de los animales en el arte? ¿Que, pues, hay algún sentimiento ahí por...? Sí, bueno, a ver, mi relación con los animales viene desde muy pequeño. O sea, Sí, mi familia, nosotros nos criamos en una finca en el campo con animales, mi tío es veterinario, mi padre también, o sea, que digamos que hay bueno, una cercanía. ahí sí, y luego aparte siempre hemos tenido perros, pero perros grandes, Ok, mastines de 80 kilos, wow. o sea, un poco para más perros de defensa y de guarda. Entonces, no son el típico perro toy, que no tengo nada en No, es contra, el pero perro un gigante, animal, gigante. ¿vale? Y pues eso, hay palomas, pues gallinas, patos, todo tipo De como una especie de animales. granja. No es que nos dediquemos a la granja, pero sí que es cierto que nos ha gustado siempre tener eso y estar muy vinculados a la naturaleza. Entonces, bueno, en mi familia siempre nos inculcaron ese trato al animal para tratarlo bien, ir por el campo, buscar, descubrir Conectas. un nido, o sea, Entonces, eso me hizo saber mucho y en el buen sentido tomar una adicción a los animales. Entonces, a día de hoy, para bien o para mal, pues yo conozco muchos animales porque también he estudiado mucho sobre ellos, de todo el mundo y demás. Entonces, me gusta me gusta hacer llegar a la gente el concepto de los animales desde perspectivas que no las tienen tan vistas. Ok, Entonces, en el caso de la línea que te estoy comentando, esta línea de origen que empezó como un balanceo armónico entre dos nudos de color negro sobre blanco, empezaron a llevar mensajes ocultos, caligrafías. Entonces, pensé que podía llegar a hacer una figuración muy sutil de esa línea. Entonces ahí es donde entran los animales. Empezaron a trabajar entiendo.
pues dibujaba primero una jirafa de forma realista, después la iba depurando, le iba quitando líneas. Llegaba un momento que le quitaba tantas líneas que me pasaba de Ya quedaba. surrealismo, o sea que al final no era realmente nada, no entendías Ok. una jirafa. Entonces, un punto intermedio en el cual, si te decían que era una jirafa, lo podías entender, pero si yo giro el cuadro, no lo entiendes. Porque ves líneas, pues bueno, ves nudos de color negro, pero no entiendes exactamente qué figura te hace. Y eso le da una versatilidad también a la obra. Claro, Porque claro. si yo la pongo de una forma, interpreto de una y Claro. claro, Y tienen, la gracia es que comienzo con una línea y acabo. Entonces, es como esta línea tiene un origen y un final común. O sea, no tiene, si veis, el marco no acaba, o sea, no tiene ninguna salida del cuadro. Entonces, esta línea empezó y en el mismo sitio que empezó acabó. Tanto la línea negra como la línea verde, evidentemente la verde porque es un circuito, pero la línea negra también. Entonces, también tengo que tener este porque lo hice más improvisado, tengo que tener una visión espacial, digamos, muy amplia para entender que no puedo cruzarme por zonas que luego voy a necesitar para volver a cruzar y volver a conectar. Porque si entiendo. no te colapsa. Si yo tengo dos líneas tan juntas, ya colapsa y ya ves un borrón. Entonces, tiene que Claro. tener. Entonces tiene bastante gracia. Algunos sí que hago con previsión y con dibujos primero de diseño y otros los hago directamente improvisados. Ok. Entonces, en el caso de los animales es un poco un mix y lo hablamos en la última. Recuerdo que teniendo la idea y haciendo los primeros bocetos, investigando, descubrí que Picasso lo hacía también. Entonces ya fue como ya me dio el empujón. Digo, bueno, tienes que hacerlo un poco como referencia también a su obra. Y él tenía un cristal, y entonces dibujaba animales Hay en un cristal videos de. grabándose desde frente. Sí, Entonces se ve un toro, una paloma y sí, demás. sí, yo Entonces lo he visto. ese tipo de vídeos me hizo dar ideas que ahora estoy grabando con cristales, que publicaré en lo sucesivo, Sí. porque me pareció muy interesante el hecho de primer trazo poder descubrir lo que hace la persona. Encima estás mirando su proyección, o sea que es muy interesante. Y yo creo que eso es lo que ayuda también a uno, pues, descubrirse como artista Sí, al descubrir una línea también. Por ejemplo, en Colombia uno de los referentes del arte es Fernando Botero, conocido por las gordas de claro, Botero. claro. Y Fernando Botero decía que un artista lo hacía precisamente la interpretación de una naranja. Y es algo muy charro, pero es real. Él hacía una proporción de la persona totalmente diferente y a lo que hacían los demás y quizás no, quizás no, él tuvo esa escuela de hacerlo todo, su trabajo en óleo y así fue Picasso también. Y Picasso luego pasó por diferentes etapas y yo creo Claro, que eso también es sí, lo que sí, nos hace artistas, la genial. interpretación que nosotros le damos a las cosas. Luego también de Picasso, también su vida es muy... O sea, también tienes que entender la vida de Picasso para entender sus diferentes cambios de Sí, etapa. Hay una serie, miniserie que si la gente quiere verla es bastante interesante, que actúa Antonio Banderas haciendo de Picasso. No recuerdo en qué plataforma la vi, pero si la buscan seguro que sale. Es muy interesante y ve la vida de Picasso. y los dos son malagueños. Sí, es muy interesante. Y aparte ves por qué cambia, en qué momento Picasso, en la etapa azul, La porque rosa. es que, pum, o sea, todo, cómo empieza el cubismo, cómo empieza, por qué, con quién. Y entonces, claro, yo tengo, digamos, estoy en mi comienzo profesional de eso, pero sí que tengo un bagaje previo de haber pintado mucho Claro. dibujo, haber pintado incluso cómics y caricaturas y demás, haber pasado por la escuela, digamos, de Carboncillo, pastel y tal, y luego ir eso. Entonces, claro, sí que tengo una trayectoria. Lo que pasa es que, bueno, eso yo creo que es como que solo se puede entender bien en retrospectiva cuando ya eres Exacto. más Y eso es mayor. lo que permite también hacerlo, porque toda esa Claro, escuela te da a ti las bases total. para hacerlo. A mí me gusta mucho hablar en los podcasts porque yo soy un fascinado por el tema de la inteligencia artificial. Me Mm. encanta todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero a veces yo entro en esas disyuntivas y la inteligencia artificial es algo que nos debe preocupar como artistas o antes lo podemos ver como una herramienta. Hay mucha controversia respecto al tema. Me gustaría saber Sí, cuál es tu pensamiento. yo creo que ya lo comenté el otro día. Yo creo que a nivel artista plástico, creo que por ahora no hay que preocuparse porque no tiene ni la persona, digamos, certificando la obra, ni tiene la habilidad de poder hacerlo, porque no tiene manitas la IA, Sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, total. a día de hoy, un artista plástico, tú estás comprando una obra original.
Entonces, yo entiendo que la IA tiene algoritmos como para hacer cosas que nadie ha hecho. Sí, Entiendo eso. pero pues con base Claro, pero tiene a otras cosas que ya algo ya ha existen. existido. Pues tiene que sacar un... Sí, Creo que el punto ese humano de la no, o sea, como diría, de ese punto, la chispa vital que tenemos de tener cosas, claro, de el emociones, sentimiento también. sentimientos, por ahora yo no le veo que pueda copiarlo. De hecho, Sí. yo la utilizo a día de hoy bastante para otros temas, para copies, incluso para hacer diseños y demás de otras cosas, de un libro que escribí. Y es interesante porque te ayuda mucho. Pero, de hecho, creo que no debemos dejarla de lado. O sea, Hay hay que adoptarla llevarla porque hay que también. adoptarla. O sea, el Sí. que usó la calculadora en su día, los matemáticos estaban asustados. Sí. Y a día de hoy no hay matemático que no la use para trabajar. Así su es. utensilio, su herramienta, ¿vale? Total. Entonces, creo que va a haber que implementarla, va a haber que utilizarla, porque ponerle puertas al campo, como diríamos en España, no tiene sentido. Sí, claro. Nos va a atropellar, Así queramos es. o no, pero creo que a nivel artista plástico no, por ahora no le veo que pueda solapar y pueda competir para quitarnos el trabajo. Y hay una parte que dijiste y que yo creo que es muy importante también, esa parte de la interacción humana. Y lo veo reflejado también y lo voy a conectar con lo que tú haces, que son unas clases, por así decirlo, Sí. personalizadas o semi-personalizadas porque son grupos pequeños. Sí. Pero es algo bien, bien interesante que me gustaría como saber un poco más. Pues mira, todo surgió por la primera colección, la colección Materia. De hecho, toda la gente que esté hablando y no sepa, en mis redes sociales está el link con el catálogo, entonces se iban a ver por colecciones de lo que estoy hablando, un poco también que la gente se entere un poco. Sí, ¿vale? en tu Instagram. Sí, jr_angulo_art. Ahí pueden entrar para ver el link de la biografía, entonces ahí van a ver exactamente un PDF con todo cronológicamente. Entonces, a partir de los primeros encargos y la primera colección, que es Materia, como ya a mí el cuerpo me pedía trabajar en mi marca personal a nivel artístico y las impresiones, digamos que esta parte la dejé un poco de lado. No es que la dejara de lado, sino simplemente que solo hacía cosas pues por encargo y demás, pero ya no hacía exposiciones con esto. Porque las exposiciones realmente que hice de Materia fueron espectaculares. Fueron la más grande que hice, creo que fueron... te diría 60 cuadros, no, pero 50 y grandes. Era un espacio como de 500 metros cuadrados que yo incluso me agobié porque no, ¿sabes? Entonces seccioné un poco, entonces hice Materia en una, esencia y luego algo de origen, un poco fui porque yo quería que el espacio entero estuviera acorde. Entonces, a partir de ahí, como fui derivando mi arte un poco a esta línea negra, que es con tinta, pues mucha gente sí que se quedaba, oye, a mí me gustan estos, de la otra colección. Sí, que además tienen una mezcla, como para contarle un poquito a las personas que nos están viendo, como de texturas. Sí, es básicamente aglutino diferentes tipos de áridos, de pues, piedras más pequeñitas, arenas más grandes, morteros. Entonces se generan unas texturas en el cuadro que, puestos en pared, pues parecen una escultura a nivel, porque tienen relieve, pero evidente, o sea, de 1 centímetro o 2, entonces vas creando, pues, al aplicarle el color, consigues tanto la luz propia que él está reflejando, las sombras, generan otro tipo de tal, entonces claro, los cuadros tienen una vida brutal. Total, yo ya lo vi. Que ese tipo de cuadros gustaron mucho y siguen gustando. Sí. ¿Qué pasó? Que a raíz de ahí, pues me planteé hacer unos talleres para enseñar cómo aplicar color a... Y además que no es sencillo, pues yo me imagino también como artista, de que no se caigan los elementos, de llegar a una mezcla perfecta. ¿Nos puedes decir por favor acá? Sí, pues esa es la gracia. El punto está en que llevo años experimentando el tipo de proporción de aglutinadores con áridos y demás para conseguir la mezcla, porque tú las piedritas que hago no saltan. Evidentemente, si cojo un martillo y le doy, le arranco el cuadro entero. No, pues, claro. Pero el concepto que tú pintando no salta. Entonces tendremos que estar muy bien adheridas, pero también permiten que la pintura se adhiera bien. Entonces, ese tipo de bagaje, pues lo generé para mi obra personal, que ahora estoy enseñando en mis talleres, que es por lo que hacemos talleres en vivo,
tenemos pensado hacer online, también algún Sí. curso, bueno, también es Así interesante es. para la gente de Colombia y demás, Y del mundo. y del mundo, claro. Y entonces, bueno, tanto unos como otros, los en vivo, por ejemplo, pues son grupos reducidos y yo estamos 3 horas dando la clase, generamos sinergias, la gente suelta su creatividad y entonces deciden un poco, yo les intento asesorar qué tipo de obra quieren, qué colores les interesan para su vivienda y demás. Entonces, bueno, pues vamos a plantearnos un trópico, o sea, un agua marina muy tropical, con colores Ok. coralinos, ta, 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 ta. Entonces, vale, pues vamos a esta paleta de color. O sea, que cada persona que viene a mis talleres, a mis cursos, hacen su cuadro a su gusto, asesorados por mi humilde opinión. O sea que tú dentro del taller les, por decirlo así, les revelas también toda esa experiencia Claro, que adquiriste para que pues lo puedan hacer igual y no se les empiece a claro. caer. Digamos que en los talleres están dos tipos. En los talleres, muchos de ellos sí que llevo los lienzos con las texturas secas ya y Ujú. preparadas para pintar por un tema de tiempos, De tiempo, claro. no por otra cosa. Otra gente me ha planteado hacer talleres como si fuera cerámica, que es toda la masilla y todo el mejunje para crear los lienzos, Ok. pero lo dividimos en dos. Un día se hace eso y a los 5 días que ya se seca y tal, se puede hacer el de pintura. Ah, entiendo. ¿Entiendes? Entonces, probablemente en el curso online se haga todo de golpe, Uy, para que ya la sería muy gente bueno, se claro. asuma sus tiempos y demás. Pero yo tengo que organizar unos tiempos de 4 o 5 días de secado porque es bastante densidad. Claro. Entonces, no. Entonces, a partir de ahí, luego la gente lo interesante es que va pintando. Entonces va haciendo, oye, pues me gusta esto. Luego también tengo mi catálogo personal, tengo varios en QRs, en papel, los cuales, oye, pues joder, me encanta este que hiciste para un cliente de no sé dónde. Lo interesante pues acá, dando como de pronto un poco de expectativa con el Sí, tema del curso online, me parece que pues tú ahí puedes pausar y ver y devolver claro, y darte cuenta de todo el proceso claro, lentamente también cómo es claro. y en varias clases, entonces eso me parece muy, muy interesante. Sí, Yo sí. creo que con eso vas a llegarle a muchas personas en el mundo. Pues sí, yo quiero que la José, gente esté a gusto. no, yo creo que así va a ser. Ha sido para mí un gusto inmenso compartir contigo en este podcast. Me gustaría como enviarle un saludo muy especial a la gente que nos ve desde Colombia también. Claro. Sí, nada, un saludo muy grande a toda la gente de Armenia, del Quintío, de Colombia en general. Y lo dicho, nos veremos en octubre por allí. Tengo que revelaros todavía la palabra, ahora la Claro que vamos la a vamos a decir. arreglar. De hecho, bueno, si veis, por ir cerrando, esta es la ciudad de Valencia y esto fue la maratón de Valencia. Entonces, si veis aquí, la M, la A, la R, la A, la T, la O y la N, maratón. D y Valencia, tenemos una V, una A, una L, una E, una N, una C, una I y una A. Wow. Vale, entonces un poco ya tenéis el mensaje oculto de mis obras, entonces todo el que mire una obra, que se quede mirando, que pregunte y demás, porque es un poco la gracia que meto en todos mis cuadros. Fantástico. Y ha sido un placer, un saludo muy grande a, como os he comentado, a todos, nos vemos en octubre y cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, y tienen que estar conectados en las redes de José Ramón porque vienen varios proyectos, también vienen algún podcast, Sí, viene un podcast hablando también. varias cosas, entonces ahí tienen que estar conectados en el Instagram, que lo vamos a dejar también acá en la descripción. Y bueno, un saludo muy especial a toda la gente del Triángulo Podcast. Mi nombre es José Ramón Angulo, soy arquitecto de formación y artista de vocación. Y bueno, empezó mi carrera artística, digamos, profesional, lleva varios años, pero he pintado de toda la vida. He tenido desde muy joven, tuve una actitud hacia lo pictórico muy grande y bueno, mi familia me apuntó a clases de pintura con el maestro Antonio Arnau, ya fallecido, y estuve con él pues desde los 12 a los 16 haciendo todo lo clásico, digamos, empezar desde carboncillo, pastel, óleo, pasando por todas las técnicas y dibujando diferentes pues, marinas, paisajes, bodegones, y es lo que me hizo un poco el bagaje para luego poder crear mi camino en el arte, un poco de lo que llevaba dentro. Un saludo muy grande para la gente de la Bienal, es un placer exponer ahí en Armenia y participar de este evento. Y nada, deciros que encantados desde aquí, desde el otro lado del charco, desde España. Muchos besos, estamos en contacto y cualquier cosa, nos vemos pronto. Un saludo. Chao.